Comenzamos, bueno, acá, como vemos el título de este capítulo 11 dice Reinado justo del Mesías. Entonces por eso tenemos todas estas referencias que van al Nuevo Testamento, ¿no? Y arranca así, ¿no? Lo voy a dividir por versículos del 1 al 5, vamos a leerlo ahora, y después voy a ir explicando y dando, bueno, las referencias correspondientes, ¿no? Y comienza así. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá eh, por lo que oiga sus oídos. No va a juzgar ni por lo que ve ni por lo que escucha, sino por que él tiene ese discernimiento para tener ese justo juicio, ¿no? ¿Pero a quién se refiere? Al Mesías. Dice al vástago que saldrá de la rama, bueno, retoñará de sus raíces. Claro, un vástago que retoñará de las raíces de la familia de Isaí. Sí, está hablando de Isaí, que es el padre de David, y que una de las ramas, que algo que se desprende de ese linaje, va a salir un fruto. La rama sería David, y el fruto de esa descendencia tan larga hasta llegar a Jesús. ¿Se entiende? La cara de Esteban. Tenemos lo que conocí. Hay algo que no le gustó. No. Sino que juzgará con justo juicio al pobre y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bueno, me faltó un versículo. Y el versículo 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Bueno, así termina estos primeros 5 versículos que hemos leído, y es una profecía mesiánica. Bueno, como que el descendiente de David iba a tener el espíritu de Dios, en plenitud. ¿A qué se refiere esto? Y también esto es lo que yo deduje, que el mismo espíritu que va a ungir a Jesús cuando vemos ahora, cuando se ha bautizado, también es el mismo espíritu que tenemos nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, todas estas cualidades que nos está mostrando acá son cualidades que vamos a tener también, que tenemos que tener, no juzgar por lo que vemos ni por lo que escuchamos, ser justos, y todo eso por medio del Espíritu. Entonces, bueno, eso fue una deducción que el Señor me dio en el momento mientras leía, y también con esta información decía el Espíritu de Dios en plenitud, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios por sobre todas las cosas. Gobernará con justicia y rectitud, especialmente a favor de los pobres y oprimidos. Ahora vamos a las referencias. Cuando ya arranca en el capítulo 11, versículo 1, es en Mateo 1:1, que es cortito. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Claro, ahí ya dice que Jesús viene de la genealogía de David, que David es hijo de Isaí, como dice, bueno, cuando comienza, ¿no? Y bueno, en Lucas 1:31 y 32 también. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí también nos confirma, bueno, la genealogía y cómo él iba a tener el trono. Bueno, en el capítulo 11, versículo 2, también la otra referencia que nos da, que habla, bueno, sobre Jesús, es de Mateo 3:16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, ¿eso es? Perdón, Malaquía. Bueno, yo lo tengo igual. Dice, cuando ayunéis, ¿eso? No. Mateo 3:16. No, y después que fue bautizado. ¿Qué estás leyendo? Perdón, otra vez le reí. Jesús. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, ¿ese es? Sí. Claro, acá está hablando. Los cielos le fueron abiertos y el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bautismo. Bueno, está hablando del bautismo de Dios y cómo el Espíritu, como decía acá en este versículo, el Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de poder,
y el de temor a Jehová iba a estar con Jesús. Y también, bueno, en el capítulo 11, versículo 4, en Mateo 5, 3 al 10, y después otro que tenga Apocalipsis 19, 15. Yo tengo por el Apocalipsis. Sí, igual de Mateo. ¿Del 3 al 10? Del 3 al 10. Bueno. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, del 3 al 10, ¿por qué? Porque está hablando de las bienaventuranzas. Entonces, ¿por qué es la referencia? Porque acá otra vez está estimando a los pobres, a los afligidos, como el gobierno del Señor va a estar para esas personas, ¿no? Dice, juzgará con equidad a aquellos que estén, bueno, en esa condición. Como también el capítulo de Romina decía, que se han olvidado de los pobres, de las viudas, que han tomado poder sobre ellos y los han despreciado. Bueno, el Señor ellos tienen consideración. Y en Apocalipsis dice, Esteban. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Sí. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, acá habla, dice, si no jugará con justa juicio al pobre y herirá con equidad, y herirá la tierra con la vara de su boca. Acá se refiere a la palabra justamente, que ese simbolismo que habla de la espada se refiere a la palabra del Señor, como también la relacionan como a la Biblia como la espada. Entonces esa es la referencia que da, que él iba a herir la tierra, pero justo con lo que está escrito acá. No es que va a traer algo nuevo, sino que cuando esté la venida del Señor, no va a herir a la tierra con algo que él no haya dicho. Entonces, acá ya está todo escrito del principio al fin. Bueno, continuamos, creo que no tengo más. No. Continuamos con la lectura del versículo 6 al 9. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Acá, ¿qué podemos ver? Tengo una explicación más. Me pierdo entre tantas hojas. Bueno, del 6 al 9 vemos paz y armonía en la creación. Se describe un mundo renovado. El lobo, todos estos animales que vemos que son contrarios, depredador y presa, que vemos que van a convivir juntos. Simboliza un reinado de paz total donde la maldad no tendrá lugar. Y ahora vamos a las referencias. El 6 al 9. Romanos 8 del 19 al 21 y Apocalipsis 21 del 1 al 4. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bueno, acá vemos... Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, ahí viendo que también hasta la creación, hablando de mismos animales como nosotros, también han sido llevados a lo que es ese pecado y a la maldad. Entonces, ellos habla de una redención también sobre ellos, una redención de la creación. ¿Por qué? Por lo que dice Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Claro, hablando del mal que hubo en las primeras cosas y cómo iba a haber un reinado de paz total en esta nueva creación, ¿no? Y bueno, y continúa hablando, ¿no? Del 6 al 9 me quedé, bueno, sería el
del versículo 10, pero quiero ver si no me olvido nada más. No, creo que no me olvidé nada más. Bueno, y acá, bueno, del versículo 10 al 16, finalizando este capítulo, dice lo siguiente, ¿no? Acontecerá que en aquel tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Acá como pendón va a ser como bandera. Que esta raíz, Jesús, va a ser buscado por los demás pueblos, no solo mismo por Israel, sino que lo iban a tener en lo alto como bandera y lo iban a buscar. Asimismo, acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Acá ya también hablamos que conocimiento de la tierra y los 4 puntos cardinales ya lo tenían, por eso de los 4 puntos de la tierra. Conocimiento de lo que es la dimensión, ¿no? Y disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab, les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová las aguas del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, recordando también lo que fue el éxodo, ¿no? Y habrá un camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Acá habla sobre el renuevo de Isaí como bandera para los pueblos, no solo para Israel, sino para las naciones que acudan a Jesús, ¿no? Dios reunirá a los dispersos de Israel, Judá y todos, los unificará bajo su reino, bajo el reino de Dios. Y habrá un camino preparado preparado como en el Éxodo, para que su pueblo vuelva a Dios. Y así termina este capítulo 11, con bastantes referencias, pero yo cuando lo iba leyendo, mucho no iba entendiendo, y cuando leía la información y la referencia, ahí sí lo iba entendiendo, porque cuando yo iba leyendo de arriba para abajo, a mí se me hacía confuso, pero trayendo todo esto acá, y también la palabra, recordando quién iba a ser Jesús, y también paseando un poco por la historia, fue bastante entendible, ¿no? Y bueno, continuando con el capítulo 12, que no está desalineado a esto, va con un cántico de acción de gracias. Y arranca en el versículo 1 y 2, dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, mas me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Bueno, acá vemos que hay una transformación, ¿no? De la ira del Señor, que estar bajo el enojo de Dios, a experimentar perdón y el consuelo. A ver si tengo algo acá. Genial. No. Bueno, acá vemos esa transformación, ¿no? Como vemos como el Señor ha estado enojado contra su pueblo, también como decía Romina antes, que iba a ser un tiempo el enojo y lo que iba a ser afligido con Asiria, pero después el Señor los iba a perdonar, y Asiria iba a pagar por lo que había hecho también, por su maldad. Versículo... acá tengo una referencia. Se reconoce que Dios es la salvación en este capítulo, pero nos hace referencia en Mateo 1:21. Te las tenías escondidas. Sí. Dice, y dará a luz un hijo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Acá también, como conecta, como Dios es salvación y Jesús es la salvación. Nos está llevando a ese pasaje bíblico que nos dice que Jesús va a ser la salvación de reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Esa va a ser nuestra salvación, ¿no?
Y dice en el versículo 3, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y este versículo 3, ¿a qué se refiere el agua? Siempre el pastor nos lleva a ubicarnos en el tiempo. En ese momento del agua, como el hermano José Luis nos decía ayer, o el pastor, que en ese momento el agua era muy importante para ellos, para los ganados, para las plantaciones y para todo lo que... Siempre el agua es importante también para consumir, para todo. Y dice, el agua simboliza vida, alegría y abundancia espiritual. Jesús se presenta como esta agua viva. Tengo los pasajes, pero ya son conocidos. En Juan 4:14 y en Juan 7:37 y 38. ¿Juan cuánto? 4:14 y Juan 7:37 y 38. Bueno. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí vemos cómo también esta agua que está representando acá, agua de la salvación, nos recuerda también que Jesús es esa fuente inagotable de vida, que es aquel que tenemos que ir y, bueno, que nos dice que bebamos de él y no vamos a tener sed jamás. Y terminando del versículo 4 al 6, dice esto, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Así termina este cántico de agradecimiento, ¿no? Y se invita a la gracia y a anunciar lo que ha hecho, su grandeza, lo que ha hecho el Señor. Acá en este momento tal vez de la libertad, pero también a nosotros en cantar por agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros, por cada lucha que hemos ganado, que nos ha dado la victoria, por todo lo que creíamos que en un momento era imposible, por la redención, por la salvación, por todas estas cosas tenemos un motivo para cantar con gozo y con alegría, haciendo públicas sus obras. Y este capítulo termina con cantar alegres, porque grande es el Santo de Israel en medio de ti. Sabemos que el Señor está en medio de nosotros, pero también esto es un mensaje que nos habla a la iglesia. Bien, sabemos que la iglesia no solo es el templo físico, sino que también somos nosotros. Dice, anunciar las buenas nuevas a todas las naciones. Y termina con la referencia en Mateo 28, de 19 y 20. ¿Mateo cuánto? Mateo 28, 19 y 20. El último capítulo de Mateo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y bueno, así termina este capítulo 12, que tal vez corto, pero ha sido con mucha información y también recordándonos ese supremo llamamiento que hemos visto también en nuestra convención, que es que la gloria de Dios se manifieste. Bueno, y así termina el capítulo 11 y 12.